todos, queridos estudiantes, mamitas, papitos. Les saludo cordialmente, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, tomando los resguardos correspondientes en esta cuarentena que estamos realizando en nuestras casitas. Quiero preguntarles cómo han estado estos días, cómo han vivido este proceso de cuarentena por este virus COVID-19. Quizá en mi caso yo he tenido más tiempo de estar con mi familia y bueno, también he estado realizando el trabajo correspondiente para poder tenerles sus clases y trabajar de manera online. Recordarles, como siempre lo hacemos, que estén tomando los resguardos preventivos, recomendarles que no salgan de sus hogares a no ser de que sea en casos excepcionales que realmente necesiten salir, porque la idea es no tener contacto con gente externa más que nada. Recordarles que estén tomando bien en serio lo que son los hábitos de higiene, es decir, lavarse las manos, pero continuamente, usar alcohol gel. Ojalá si usted sale afuera por algún caso excepcional, pueda usar una mascarilla para poder cubrirse. Y bueno, todos los resguardos correspondientes para poder cumplir con esta cuarentena de una manera responsable. Bien, este video es más que nada para poder retroalimentar los contenidos de la unidad 0. En la clase anterior estuvimos trabajando con la guía número 2, en la cual hablábamos más que nada de conjugar verbos y ver cuál era la función de los adverbios y qué función cumplía en distintas oraciones. Yo les adjunté un material, que ustedes ya lo tienen, en el cual había un PowerPoint acerca de los adverbios, también la guía número 2, que sé que ustedes ya las tienen, y estuvimos trabajando la clase anterior en base a esta. En esta clase quiero ir presentando ejercicio por ejercicio cuáles fueron las respuestas y realizando una retroalimentación en general de esta guía para que usted pueda ir resolviendo las dudas que tenía quizá al momento de ir desarrollando esta, y más que nada este video lo he querido realizar para eso. Bien, queridos estudiantes, quiero partir recordándoles que la guía que realizamos anteriormente, la clase anterior, fue la guía número 2. En este caso, en esta guía, el objetivo era comprender la función de los adverbios, conjugación de verbos y usarlos correctamente manteniendo una concordancia con el sujeto. Bien, para partir recordando acerca de esto, tenemos que tener en consideración que nosotros llegamos a un consenso en el cual dijimos que los verbos son palabras que expresan acción, condición o estado del sujeto, ya sea saltar, correr, bailar, estudiar, etc. También en el material que yo le adjunté, en el PowerPoint, aparece que para poder conjugar un verbo tenemos que tener en consideración, en este caso, número y persona. Persona ya sea primera, segunda o tercera persona, y número singular, uno, plural, más de uno. Estos son los conocimientos básicos que yo sé que ustedes ya tienen, pero nunca está de más volver a recordar. También le dije que debíamos tener en consideración el tiempo en el cual se encuentra el verbo. En este caso yo le nombré como los principales, de los cuales se desprende lo demás, que es presente, pasado, futuro. Bien, para comenzar la primera parte de la guía de trabajo, la actividad 1 decía: completa conjugando los verbos que están entre paréntesis. En este caso, acá teníamos oraciones desde la A la ñ. Y la primera oración, le voy a pedir a la camarita que muestre un poquitito para que recuerden cuál era la parte de la guía. Esa era la parte de la guía en la cual hay oraciones desde la A la ñ. Bien.
Esta era la parte de la guía para que la recuerden. Esa, ya. La primera oración decía: todos los integrantes del equipo muy bien ayer. Y el verbo en este caso era jugar. Entonces, si tenemos en consideración que dice todos los integrantes del equipo muy bien ayer, estamos hablando de ayer, es decir, pasado. Entonces, el verbo tendría que ir de la siguiente manera: todos los integrantes del equipo jugaron muy bien ayer. En este caso, el verbo jugar se conjugaría de tal manera que quedara jugaron, porque jugaron muy bien ayer. Bien. Ahora en la oración B dice: me estudiar cine al terminar el colegio. Y el verbo es encantar. En este caso tenemos que el sujeto, al decir me, está hablando de mí mismo, de yo. Entonces, como está hablando de mí mismo y está hablando en tiempo presente, tendría que ser el verbo conjugado: me encanta estudiar cine al terminar el colegio. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Espero que sí. La oración C dice: Miguel ir hoy a ver la exposición al museo. Y el verbo que usted tiene que conjugar es decidir. Entonces, la oración iría así: Miguel decidió ir hoy a ver la exposición al museo. En la oración D dice: mi hermano salir a caminar todos los días en la mañana. Y el verbo que usted tiene que conjugar es acostumbrar, el que está entre paréntesis. Entonces, si tenemos en consideración el sujeto, que en este caso sería de quién se está hablando en la oración, de mi hermano. Y está hablando en tiempo presente. Por lo tanto, el verbo iría de la siguiente manera: mi hermano acostumbra salir a caminar todos los días en la mañana. Hasta aquí las oraciones han sido bastante simples, así que si ustedes tienen alguna duda todavía con respecto a esto, lo realizan en los comentarios de este video acá abajo. Bien, la oración E dice: las autoridades leen el ingreso al país. Y el verbo entre paréntesis es negar. Entonces, veamos cuál es el sujeto, en este caso las autoridades. Y si lo conjugamos para que tenga sentido la oración, porque tienen que fijarse bien que en realidad tenga sentido al momento de conjugarlo también, sería: las autoridades le negaron el ingreso al país. Bien, en la oración F dice: mis padres de sus vacaciones la próxima semana. Y el verbo que usted tiene que conjugar es retornar. Vemos que el sujeto en este caso de quien se habla en la oración es mis padres. Y como el predicado de la oración dice de sus vacaciones la próxima semana, es decir, está hablando en futuro, dice la próxima semana. Entonces el verbo quedaría de la siguiente manera: mis padres retornarán de sus vacaciones la próxima semana. Bien, en la oración G dice: para aprobar el curso fue necesario que nosotros toda la semana. Entonces, veamos el sentido de la oración y podemos darnos cuenta que para aprobar el curso fue necesario que nosotros estudiáramos toda la semana. Bien, hasta acá espero que vayamos bien. Voy a explicar la última oración porque creo que ya se ha ido entendiendo el sentido de cómo ir realizando esta actividad. La oración H dice: nos aseguró que al país hoy día para pasar junto las fiestas. Y el verbo que usted tiene que conjugar es llegar. En este caso, está hablando que nos aseguró algo. Entonces dice, ¿cómo debería quedar esta oración? Debería quedar: nos aseguró que llegaría al país hoy día para pasar junto las fiestas. Bien, espero que hasta aquí usted haya entendido cómo
ir trabajando lo que es la conjugación de verbos. Nos quedaron las demás oraciones. Le voy a dar solamente la respuesta para que usted pueda irla revisando y pueda ver si es que está correcto o no está correcto y resolviendo las dudas que usted tiene a lo largo de esta guía. En la oración y dice, Luisa nos contó que, y el verbo debería quedar así, enseñará en ese colegio a partir de la próxima semana. En la oración J, el verbo que había que conjugar era competir. Entonces la oración queda de la siguiente manera. Andrea competirá en las próximas Olimpiadas. Bien, oración K. Su primo nos dijo que le gusta mucho esta ciudad. Oración L. Tenían que conjugar el verbo ir. En la oración L, entonces, el verbo debería quedar de la siguiente manera. Iremos todos juntos de vacaciones al sur de Chile el próximo verano. Nos quedan 3 oraciones. La oración M debería quedar el verbo así. Esa persona nos entretiene mucho con sus chistes. Oración N. ¿Te comerás todos los dulces? Y la última oración, que era la ñ, el verbo devolver debería quedar así. Mañana te devuelvo el llamado. Bien, esta es la primera parte de la guía. En la segunda parte, el segundo ejercicio era lee las siguientes oraciones e identifica qué tipo de adverbio es el subrayado. Escríbelo en el espacio que corresponda. Nosotros, si recordamos los adverbios, tenemos que saber que son palabras que acompañan al verbo y sirven para precisar cómo éste realiza la acción. En este caso, los adverbios no tienen ni género ni número, por lo que se dicen y se escriben igual. Ahora, nosotros vimos en el material que habían adverbio de modo, de lugar, adverbio de tiempo, de cantidad, de afirmación, negación y de duda. Yo les entregué en el PowerPoint que se subió a la plataforma varios cuadritos en el cual aparecían ejemplos de cada uno. Ahora quiero que vayamos directamente a la guía. Habían oraciones en las cuales usted tenía que identificar qué tipo de adverbio era. En este caso, en la primera, la oración era mis padres cocinaron temprano para los invitados. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el verbo en esta oración y el verbo era cocinaron. Y cuando cocinaron, cocinaron temprano. Por lo tanto, ese es el adverbio de la oración. Ahora, ¿qué tipo de adverbio era temprano? ¿Sería un adverbio de cantidad, un adverbio de lugar o de afirmación? No, era un adverbio de tiempo, porque nos indica que mis padres cocinaron. Cuando cocinaron, cocinaron temprano. Bien, voy a dar 2 ejemplos más de esta parte de la guía para que a usted les pueda quedar más claro. Dice, la casa de Andrés queda lejos de mi casa. En este caso, acá el verbo era queda. ¿Y dónde queda la casa de Andrés? Que queda lejos de mi casa. Por lo tanto, el adverbio era lejos. Y en este caso, correspondía a un adverbio de lugar. Bien, un tercer ejemplo es Carolina realiza bastante deporte. En este caso, el verbo es que está realizando algo, realiza, y realiza bastante deporte. Por lo tanto, el adverbio es bastante, es decir, es un adverbio de cantidad, porque no está hablando que realiza bastante deporte. Bien, y así sucesivamente usted tenía que ir realizando estos ejercicios y identificando a qué tipo de adverbio correspondía cada adverbio subrayado en las oraciones. Bien, en la tercera parte de la guía, esta era la parte más fácil. Tenía que completar oraciones con los adverbios que habían en un listado y guiarse por el paréntesis de al lado. En este caso, la primera oración debería haber quedado así. María y Javier salieron a comprar antes de comer. La segunda oración debía haber quedado así.
Los perros pasean felices en el parque. Tercera oración, el martes llegué tarde al trabajo. Y la última, la familia de Diego vive alrededor de un lago. Bien, la última parte ya era una tabla en la cual usted tenía que observar las imágenes que yo le puse ahí y escribir oraciones incluyendo los adverbios. Incluyendo adverbio, en este caso, usted tenía que crear estas oraciones a libre disposición, lo que usted quisiera, pero fijándose en las imágenes y utilizando un adverbio en su oración. Por ejemplo, donde aparece la mamá cocinando, yo creé mi oración de la siguiente manera. Mi mamá cocina muchos queques. Y en este caso el adverbio que utilicé fue el adverbio de cantidad muchos. En la segunda creé mi oración. Papá riega las flores que están aquí. Y utilicé un adverbio de lugar, en este caso el adverbio aquí. En la tercera imagen creé la oración. En la fiesta había bastante gente. Y utilicé el adverbio de cantidad bastante. Bien, así, de esta manera usted tenía que ir creando sus oraciones de una manera creativa. En la parte de abajo de la guía había un cuadrito en el cual usted se podía ir apoyando para crear las oraciones. Bien, querido estudiante, esta ha sido la clase de retroalimentación de la unidad 0. Espero que les pueda haber quedado más claro ya como ustedes tenían que ir desarrollando esta guía, y cualquier duda, comentario que todavía tengan, me la dejan en los comentarios del video. No lo olviden, me interesan sus comentarios. Así que les envío muchos cariños y saludos para ustedes. Adiós.